Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a explorar un subgénero específico que está lleno de drama, pasión, secretos oscuros y sobre todo matrimonios arreglados. Sí, has oído bien. Vamos a hablar de esas series turcas que nos mantienen al borde del asiento, con personajes complejos que luchan contra las tradiciones, el amor prohibido y las intrigas familiares que tejen una red de mentiras y secretos que a veces son imposibles de desentrañar. Si te gustan las historias de amor complicadas, los giros inesperados y los personajes que te hacen gritarle a la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Te voy a presentar algunas de mis series turcas favoritas que giran en torno a matrimonios arreglados, y te aseguro que después de verlas, no podrás parar de hablar de ellas. Antes de que empecemos, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre series turcas, viajes, comida y todo lo que me gusta compartir con ustedes. Y activa la campanita para que te notifique cuando suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de pasiones y secretos. La primera serie que quiero mencionar, y que seguro ya muchos conocen, es Yemin, o La Promesa. Esta serie es un clásico dentro del género y aunque tiene muchos episodios, te aseguro que te enganchará desde el principio. La historia gira en torno a Reyhan, una joven hermosa e inocente que se ve obligada a casarse con Emir, un hombre frío y distante, para cumplir una promesa a su tío moribundo. Emir, por su parte, está completamente en contra de este matrimonio arreglado y hace todo lo posible por hacerle la vida imposible a Reyhan. La tensión entre ellos es palpable desde el primer momento. Él la desprecia abiertamente, la humilla y la ignora. Pero a pesar de todo, Reyhan se mantiene fiel a su promesa y trata de ganarse el corazón de Emir. Lo que comienza como un infierno para ambos, poco a poco se va transformando en algo más. A medida que Reyhan demuestra su bondad, su honestidad y su fortaleza, Emir empieza a verla con otros ojos. Empieza a sentir una atracción que no puede negar, y la coraza que había construido a su alrededor comienza a romperse. Pero claro, en este tipo de historias no todo es tan fácil. Hay muchos obstáculos en su camino, una exnovia despechada, familiares intrigantes que quieren separarlos y secretos del pasado que amenazan con destruir su incipiente relación. Yemin es una serie llena de drama, pasión y momentos muy emotivos. Te reirás, llorarás, te frustrarás y te enamorarás de los personajes. Otra serie que te recomiendo muchísimo es Zure. Esta serie es un poco más corta que Yemin, pero no por eso es menos intensa. Zure nos cuenta la historia de una joven que, al igual que Reyhan, se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la ruina. Lo que hace a esta serie diferente es el componente del suspense y el misterio. El esposo de Zure es un hombre poderoso y adinerado, pero también esconde muchos secretos oscuros. A medida que Zure intenta adaptarse a su nueva vida, empieza a descubrir cosas inquietantes sobre su esposo y su familia. Se da cuenta de que está atrapada en una red de mentiras y que su vida corre peligro. Zure es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla, tratando de descifrar los secretos que esconde cada personaje. El romance, aunque presente, es un poco más secundario que en Yemin, pero la tensión y el suspense compensan con creces. Ahora, si buscas una serie que combine el drama del matrimonio arreglado con un toque de comedia romántica, entonces tienes que ver Afil y Aşk, o Amor a la fuerza. Esta serie es mucho más ligera que las anteriores, pero no por eso es menos entretenida. La historia gira en torno a Ayşe, una joven humilde y trabajadora que, para evitar un escándalo familiar, se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de una familia rica y poderosa. Kerem es un mujeriego empedernido que no tiene ninguna intención de sentar cabeza. Al principio ambos se detestan y hacen todo lo posible por sabotear el matrimonio. Pero a medida que conviven, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. La química entre los protagonistas es innegable, y las situaciones cómicas que se dan a lo largo de la serie te harán reír a carcajadas. Afil y Aşk es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Esla, o Cautiva. Esta serie es un poco más antigua que las anteriores, pero sigue siendo una de las más populares dentro del género.
Esla nos cuenta la historia de una joven que es obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía para casarse con un hombre al que no conoce y así evitar una guerra entre dos familias. Esla ha crecido en Estambul y está acostumbrada a una vida moderna y liberal. Por lo tanto, le resulta muy difícil adaptarse a las costumbres y tradiciones de su pueblo. El matrimonio es un infierno para ella, y lucha constantemente por recuperar su libertad. Sin embargo, a medida que conoce a su esposo, Boran, empieza a ver que no es el hombre cruel y despiadado que esperaba. Boran es un hombre de honor que está atrapado entre su deber y sus sentimientos por Esla. Esla es una serie que explora temas como el choque cultural, la opresión de la mujer y la lucha por la libertad. Es una serie muy emotiva y conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de seguir tus propios sueños y luchar por lo que crees. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que abordan el tema de los matrimonios arreglados. Espero que estas recomendaciones te hayan gustado y que te animes a ver alguna de ellas. Te aseguro que no te arrepentirás. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas de matrimonios arreglados, un género que combina drama, pasión, secretos y, en ocasiones, un toque de comedia. Hemos visto cómo estas series nos presentan personajes complejos que luchan contra las tradiciones, el amor prohibido y las intrigas familiares, tejiendo historias que nos mantienen al borde del asiento. Mencionamos Yemin, Zure, Afiliask y Esla, cada una con su propio estilo y encanto, pero todas con el denominador común de un matrimonio forzado como punto de partida para desencadenar una serie de eventos que cambiarán la vida de sus protagonistas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué series turcas de matrimonios arreglados son sus favoritas. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios abajo, así puedo agregarlas a mi lista para ver. Y si ya has visto alguna de las series que mencioné, cuéntame qué te pareció. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre series turcas y otros temas que nos apasionan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.